Nosotros Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿preocupado por el petróleo o todavía no? Hombre, sí me preocupa porque no sé si, no lo sé ni lo sabe nadie, si Putin lo que... A ver, el petróleo está como está porque hasta ahora, aunque Arabia Saudita quería que subiera el precio y recortaba la producción, Rusia, su estrategia era vender todo el petróleo posible. Por cierto, las sanciones obviamente se las ha saltado para la torera y bueno, pues está en disposición de vender todo lo que quiera. Y es lo que estaba haciendo. Entonces, claro, Arabia Saudita recortaba la producción, pero Rusia y otros países, pero sobre todo Rusia, tercer productor mundial, no lo olvidemos, pues la disparaba. Y Estados Unidos, por supuesto, también producía lo que podía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora de repente no sabemos muy bien por qué Rusia ha decidido recortar esa producción. Entonces, no lo sabemos nadie, porque eso está ya ahí dentro de la cabeza de Putin. ¿Cuál es el motivo? Puede estar queriendo que suba para, en lugar de vender mucho, vender menos, pero ganar más en cada barril de petróleo que vende. Pues es posible, porque Rusia, el petróleo de los Urales es de los más baratos de sacar, de obtener. Entonces, es que Rusia a partir de $40 ya está ganando mucho dinero. Imagínate a 95. Entonces, te quiero decir que al final, de hecho, ha habido un momento que está más caro, fíjate éxito también lo del tope, el precio del petróleo, ha estado más caro el petróleo de los Urales que el Brent. Eso es una cosa increíble. Entonces, de alguna manera está claro que Putin, Rusia, se ha unido a Arabia Saudita en la estrategia de reducir la producción para que suba el precio del petróleo. Ahora bien, ¿cuánto puede durar esa estrategia por parte de Putin? ¿Es la que más le conviene? A lo mejor está esperando que suba a un cierto nivel para entonces volver a vender mucho con un gran beneficio. Claramente están manipulando el precio y lo que no sabemos por dónde puede tirar. Honestamente no lo sabe nadie, habrá que ir viéndolo. Mañana veíamos un gráfico, que se nos pueden poner los compañeros aquí, en el que el petróleo subía un 38% desde el mínimo de julio. Y que veíamos también que el dato de las reservas de Estados Unidos era poco más de 40 días de reservas. Si Biden quería comprar aquí, en esta zona de abajo, el petróleo, y no lo ha hecho, porque cada vez que ha intentado comprar se le ha disparado, como tenga que comprarlo ahí, nos puede disparar el petróleo todavía más, con Rusia y Arabia Saudí mirándole, como diciendo, ahí mismo te has metido tú solo en la ratonera, disfrútala. Bueno, yo no creo que sea casual que Rusia y Arabia Saudí se hayan puesto de acuerdo para reducir la producción, que insisto que para Rusia es una situación totalmente anómala, justo cuando se sabe que Biden se ha quedado, no diré sin reservas, pero las tiene muy reducidas. Bueno, está en el nivel de 1983. La economía estadounidense no es igual que la de 1983 en necesidad energética. Exacto. Entonces, no es casual. Eso, mira, no sé lo que querrá hacer Putin, no sé por qué ha cortado la producción, no sé si quiere cambiar margen por volumen, en lugar de vender mucho, sacarle más partido a cada barril que venda. Claramente ya controla sus posibilidades de venta, el tope no sirve para nada, las sanciones tampoco. Todo eso no lo sé. Lo que sí sé es que el momento elegido para ponerse de acuerdo Arabia Saudí y Rusia para recortar de verdad la producción de petróleo y que en ese caso ya sí que de verdad suba el precio, porque ahora pues eso no ha sido casual. Y tiene en cuenta que se llama ahora OPEP más 1 y eso no es de casualidad tampoco. Entonces hasta ahora OPEP quería recortar producción, el más 1, que es Rusia, no. Ahora se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Y esto es profundamente inflacionario. Hoy hemos conocido el dato de inflación en España, donde no está repercutido todo el movimiento hasta los $95, y sin embargo tenemos 9 décimas ya interanuales hacia arriba, hasta el 3,5. Mañana tenemos, yo entiendo, el dato más importante de la semana o incluso dentro de un par de semanas, o 2 o 3 semanas vista, que es ver el dato de inflación que mira la FED. Si está por debajo del 4%, en el torno del 3,6, 3,7, pues será un festival. Como se quede en el 4, en el 4,1 y haya una repercusión del precio del petróleo, ahí puede estar también parte del miedo del mercado, ¿no? Bueno, yo creo que la FED, no creo, lo dicen, ellos miran más la subyacente. Para algo existe, es decir, ¿por qué la subyacente no incluye el precio del petróleo o los alimentos? Porque son más volátiles. Es decir, como pueden ser las decisiones de Putin, en este caso con respecto al precio del petróleo. La FED va a mirar sobre todo lo que haga la inflación subyacente. Es cierto
que la inflación subyacente se acaba, la general se acaba contagiando a la subyacente, pero es un proceso tan lento como el que hemos visto a la inversa. Es decir, cuando empezó a subir la general, la subyacente tardó en ponerse a esos niveles. Ahora está bajando la general y también la subyacente tarda más. O sea, hay un gap de tiempo importante. Y luego hay una cuestión que también tenemos que tener en cuenta. Claramente estamos ante un riesgo del mercado, ¿eh? O sea, esto no significa que no haya que estar atentos y actuar en consecuencia, pero tenemos que ver todos los aspectos. Habría que pensar, aunque la gasolina evidentemente sea la subida sea inflacionista, hay que pensar cuánto va a aguantar un consumidor occidental con tanto palo en la nuca y en la cabeza y en el bolsillo. Es decir, dice sí. Ahora, la gasolina otra vez cerca de 2 euros. ¿Cerca o por encima? Bueno, por encima. Los alquileres, ¿cómo están? ¿Cómo se dice esto? Los tipos de interés de todo, de la compra de vivienda, de ese crédito que pediste para hacer una reforma, de no sé qué, disparado, multiplicado por 5, por 6 lo que pagas. Bueno, la cesta de la compra. Por no hablar de la cesta de la compra. Quiere decir que hay un momento, o sea, ¿cuánto puede aguantar el consumidor? Al final, si el consumidor deja de poder gastar en esos restaurantes, ir a esos servicios y pagar por ellos, hay un momento que el consumidor, si no tiene dinero, se retrae. Esto también es pura economía. Entonces, claro, al final... Bueno, es el objetivo del BCE. Claro, además que se le pase de la mano. Claro, y luego tienes, si además le pones la gasolina por encima de 2 euros el litro, si además no sé qué, si además no se encuentra, lo que va a hacer el consumidor es quedarse en casa y no consumir. Entonces, claro, productores de bienes y servicios tienen que bajar precios porque si no se lo comen. Esto es un poco exagerado como lo pinto para que se entienda, con lo cual y eso sí que afectaría positivamente en el sentido de a la baja a la subyacente. Podríamos tener, de hecho, las circunstancias de que siga subiendo la general, pero como todos los elementos de la subyacente se pueden ver afectados negativamente por un menor crecimiento, hay que ver también ahora, yo creo que Europa va a entrar en recesión, creo que no en una recesión fuerte, porque ahí está el gasto público para sujetarlo, que si Next Generation, que si tal, que si cual, pero aún así claramente no aguanta en positivo. Entonces, vamos a ver cuando aumente ese paro, cuando el crecimiento sea menor, cómo se puede seguir subiendo precios. Pero bueno, esto desgraciadamente estamos en un entorno que tenemos que actuar un poco como la FED, en función de los datos que nos llegan, que por cierto, con lo de los impagos del gobierno de Estados Unidos, la FED, que ha decidido que solo se mueve en función de los datos que le llegan, va a estar totalmente ciega, porque no le van a llegar datos. Es una de las cosas que se recorta. Pero bueno, esto es una anécdota. Supongo que buscarán la fórmula de enterarse de lo que está pasando con los precios, etcétera. Un último punto, bueno, antes de entrar en el último punto, 10 años americano. Es decir, la clave fundamental para el inversor es empezar a entender que ya no es un tema inflacionario, es un tema de caos político en Washington, es decir, de endeudamiento. Es decir, se va Arabia Saudí de la compra de bonos americanos, se sale China también de la compra. ¿Quién está comprando los miles de millones diarios que Estados Unidos está teniendo que poner en el mercado? Entonces, cuando el inversor dice, pero si la inflación empieza ya el retroceso, estamos en la última milla, o sea que no parece que sea la última milla, pero estamos ahí ya, y sin embargo el 10 años americano hacia arriba. ¿Está más relacionado ya con ese cambio de que ya no es inflacionario, sino que es deuda y es caos político en Washington? Buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que está relacionado, primero, con que los miembros de la FED, como hablábamos el otro día, por cubrirse un poco las espaldas, pues han elevado sus previsiones de inflación, de forma que lo que están transmitiendo es la inflación va a durar más, va a estar alta más tiempo. Entonces, de alguna manera se adapta al mercado. Es decir, si la FED dice, no, es que ahora la inflación no va a bajar al 3% hasta dentro de no sé cuánto tiempo, pues el mercado se adapta. Pero aparte de esto, lo que está ocurriendo es una especie de madre de todas las batallas financieras. Tenemos por un lado a, llamémosle, sin que sea peyorativo, los especuladores. Es decir, toda la gente que está apostando contra el precio del bono americano, porque piensa que la inflación ya va a estar descontrolada, que no se va a solucionar el problema, que vamos, en fin, que le da igual que esté bajando, porque está bajando, tiene un repunte en el último dato, pero bueno, la inflación subyacente está bajando, a día de hoy la inflación está bajando, pero efectivamente sube el 10 años. Bueno, pues eso es básicamente lo que hay detrás, es una lucha enorme entre, o sea, nunca ha habido tantas posiciones cortas sobre los bonos norteamericanos, nunca en la historia.
Pero por las mismas nunca ha habido tanta gente comprando, porque en el otro lado, por un lado los especuladores y por otro lado están los inversores institucionales, fondos de inversión, muchos inversores particulares que dicen, hombre, un 4,5 o cualquier cosa por encima del 4 en un bono americano de 10 años, el papel teóricamente más seguro del mundo, el mercado más líquido del mundo, oye, pues no es una mala ¿Solo con idea. el carry? Exacto, es que solo con sentarme ahí gano un 4,5% con una inflación que a malas, pues acabará un momento que se ponga, pues pongamos en el 3 y pico, a malas, porque algo al final se va a acabar anotando lo que hace la Fed y la bajada del consumo, etcétera. Entonces, claro, hay dos posiciones totalmente encontradas. Es como una batalla en la que hay muchos compradores, que son instituciones, como digo, y por otro lado, más inversores de largo plazo, y por otro lado, la parte especulativa, que son hedge funds, fondos de gestión alternativa, fondos apalancados, que han dicho, vamos a calentar esto, y detrás hay un cierto calentamiento también. O sea, en los mercados, aunque ahora sean mucho más grandes que antes, siempre hay un componente de influir sobre ellos. Por ejemplo, Bill Ackman. Bill Ackman es un inversor muy importante que tomó una posición corta en bonos a 30 años norteamericanos. Y entonces, pues lógicamente se ha dedicado a contar su opinión, pero claro, su opinión pesa mucho, diciendo, no, ya se acabaron la inflación baja, la inflación va a estar alta muchísimo tiempo, es otro paradigma, no sé qué. Bien, al final veremos quién gana en esto, pero esa va a ser la cuestión, ¿quién gana? ¿Los que están apostando de forma masiva por la venta o los que lo están haciendo, digamos, desde una visión inversora, comprando, pensando en que se quieren asegurar un buen tipo de interés en el activo más líquido y más seguro del mundo? He leído un artículo tuyo hace muy poquito en el que decías que la próxima crisis va a ser de exceso de deuda. Vamos a ponernos en el escenario en el que sea así, no es el único, sino que a nivel internacional, desde Rubini, es decir, hay un movimiento que tú explicas muy bien de cuidado con lo que está sucediendo con ese exceso de deuda. Pero vamos a ponernos en los pies del inversor. ¿Cómo se puede proteger un inversor cuando ve el carry de ese bono americano de 10 años, cuando ve toda fotografía inflacionaria, pero dice, bueno, pero esto yo me estoy asegurando, pero está en esa deuda? ¿Cómo puede protegerse el inversor ante la posibilidad de que, como comentabas en el artículo, en la próxima crisis sea por exceso de deuda? Bueno, quiero aclarar que una cosa es la situación actual y no tiene nada que ver con esa posible crisis que además yo situaría como mínimo a medio plazo, probablemente a largo. Es decir, que los bancos centrales dan para mucho, es decir, que es complicado. Pero dicho esto, lo que sí para mí está... Mira, la deuda americana pública ha alcanzado los 33 trillones americanos, billones europeos. Les cuesta mantenerla además aproximadamente 1 billón y eso va mucho más con la subida de tipos, 1 billón al año. Entonces, es insostenible, no puedes endeudarte eternamente. Entonces, Estados Unidos está disparada de deudas, cada día busca una excusa para saltarse el techo de gasto, que si no es una cosa, que si no es otra. Europa hace exactamente lo mismo. Antes sí había motivos a lo mejor para saltarse el techo de gasto, para emitir deuda, hay unos confinamientos, hay una guerra, pero ahora da igual, cualquier cosa se arregla con deuda. Es decir, que hay un problema con el precio de la gasolina, lo subvencionamos, emitimos deuda. Que hay un problema, yo que sé cuál, es ya la costumbre. Claro, hay un momento, eso llega un momento que no aguanta, no sé yo hasta cuándo. Sí se ve venir, eso sí, porque las crisis de deuda, como lo vimos en la del euro, suele haber cosas antes, pero esa crisis es casi segura si seguimos al ritmo de emisión de deuda que estamos ahora. Si no, pues lo podremos evitar. Pero esto es como todo, si seguimos emitiendo deuda a este ritmo, está claro que en algún momento se va a producir. Pero no quiero decir que si ahora no quiero jugar a... En fin, la gente que se... Sí, pero evitarlo es un problemón político para el que lo haga. Problema político. Porque tienes que recortar el sistema de bienestar social. Es que no hay un camino alternativo. Bueno, es que vivimos dopados. Que estoy de acuerdo en que evitarlo es muy complicado. Difiero en cuanto a que no se puede hacer. Hay muchos, por ejemplo, si tú consigues que la economía mejore porque tú fomentas el empresariado, fomentas la actividad económica en general, vas a generar, por ejemplo, más impuestos, vas a generar más crecimiento. Pero no es donde están. No es donde están. Por eso digo que en dónde están ahora mismo, y no digo nuestro gobierno, digo en general todos los gobiernos europeos, pero si hasta Alemania, el guardián de las esencias, está desde el gobierno socialdemócrata alemán, está diciendo que quiere lanzar un plan quinquenal, como los rusos,
Y los chinos. Y los chinos, de digitalización, energía verde. Sí, eso está muy bien, pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque ven que decae la industria alemana. Y en lugar de buscar una reestructuración de la industria alemana, yo qué sé, por la vía que sea, intentar ser un poco imaginativo, inteligente, valiente, ¿qué hacen? Pues como la industria alemana está decayendo, cogemos, nos endeudamos, que para eso somos Alemania, y metemos un montón de dinero en construir autopistas digitales y lo que sea. El resumen es, y Biden que va a unas elecciones, imagínate. Sí, pero ¿y qué hace el inversor en ese entorno? Ahí vamos. Porque entonces, está entrando a comprar esos bonos. No, el inversor ahora mismo no debe tener, en mi opinión, ningún problema con tener renta fija europea o norteamericana, eso que quede claro. Esto no es un problema de ahora. Porque Japón, por ejemplo, ha llegado a tener una relación deuda-PIB del 230%. No creo que nosotros, Europa, sobre todo, podamos llegar a esos niveles, pero el margen existe. Pero en algún momento ocurrirá. La pregunta, ¿qué hace el inversor? Pues lo primero, tiene que tener claro o trabajar con alguien que tenga claro de qué estamos hablando y cuáles pueden ser las señales. He puesto el ejemplo de la crisis del euro. Es decir, no puedes muchas veces saber cuándo va a caer la bolsa o cuándo va a haber o cuando Putin va a hacer que suba el precio de la gasolina, pero sí puedes ver, como pasó con la crisis del euro, pues que las cajas de ahorros lo que pasa, la burbuja inmobiliaria cómo se va rompiendo, etcétera. Entonces, se habla del corralito, las divisas más seguras van subiendo porque sale dinero que huye hacia divisas más seguras. Es decir, cuando se barrunta una crisis de deuda, no tiene siempre por qué ser así, pero en principio hay un periodo de barruntamiento, de que se está viendo que las cosas se complican. Primero, tener claro que alguien tiene claro con quién trabaja, sea un gestor, sea tu asesor, sea lo que sea, o seas tú mismo, tienes que tener claro cuáles son las señales de que puede empezar a crearse esa situación. Segundo, tienes que trabajar, y no me hago propaganda, porque nosotros no somos una plataforma que vende fondos, pero tienes que trabajar con aparte de con un buen asesor que sepa lo que puede pasar y lo que está pasando, tienes que trabajar con alguien que tenga una panoplia de fondos muy grande, porque no sabemos cuál va a ser el refugio. Es decir, hay unos activos refugio, pero depende para qué situación. Desde luego en esa crisis no lo sería la deuda americana, probablemente tampoco el dólar, a lo mejor lo es más el oro y el franco suizo. Con lo cual tienes que trabajar para entonces, tienes que estar trabajando con una entidad financiera que tenga una panoplia de fondos, una oferta de fondos, por hablar más técnicamente, muy grande, que no te pierdas nada, que puedas acceder a cualquier activo, incluso probablemente una moneda digital si para entonces ya no es una ficha de casino, porque una moneda digital que no dependa de los bancos centrales puede ser también un buen seguro. Por lo tanto, tienes que tener claro tú o tu asesor cuáles son los síntomas, qué es lo que te dice, cuidado, esto puede estar ocurriendo, y tienes que tener los instrumentos adecuados para protegerte. Y si estás trabajando con tu banco de toda la vida, que lo único que tienes son 4 fondos español, europeo, y uno de renta fija y otro de no sé qué, no tienes los instrumentos necesarios para protegerte de una situación así. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente.